Bob, siguiendo a lo que Philip dijo sobre la autoridad del presidente o la facultad del presidente, hay muchas cosas en la ley de Helms-Burton que ata las posibilidades de que el presidente pueda hacer algo. Pero me pregunto si eso es así o si usted cree que el presidente tiene facultad para dar pasos positivos para eliminar algunas de las regulaciones relacionadas con el bloqueo. Buenos días. Para responder a la pregunta, el presidente de los Estados Unidos no solo puede rescindir muchos de los elementos del embargo, con muy pocas excepciones, pero podría también normalizar las relaciones con Cuba en todas las esferas. Los desafíos que identifican los límites de esta autorización requeriría un embajador en Cuba que tiene que ser confirmado por el Senado. Tal vez el presidente no pueda hacer eso, pero hay muchas otras cosas que el presidente sí podría hacer. Para empezar con lo evidente, nuestra política hacia Cuba es anormal. Consiste en un grupo de medidas o de sanciones para lograr reformas económicas y políticas en Cuba. Reforma siendo un eufemismo, realmente son cambios. La ley Helms-Burton requiere específicamente que Cuba adopte una economía de libre mercado o de mercado libre. Es una precondición para levantar las sanciones contra Cuba. Quiero hablar sobre la normalización de relaciones. Es importante porque el próximo presidente de los Estados Unidos podría ser Hillary Clinton, y hace poco dijo que ella favorece la normalización de relaciones con Cuba. Hay una historia muy interesante de cómo ella llegó a esa conclusión, pero tomemos o digamos que ella sí quisiera normalizar las relaciones con Cuba. ¿Cómo se haría? Lo primero que propondría sería eliminar los elementos más objetables de la política de Estados Unidos hacia Cuba, es decir, las sanciones. Cuando he hablado con otras personas sobre cuáles son los elementos más objetables. Pero volviendo al embargo comercial, podríamos dividirlo en dos elementos, los elementos más objetables. Peter se refirió a su aplicación extraterritorial. Creo que muchos cubanos consideran que eso es fundamentalmente injusto, que si Estados Unidos quiere tener una política de relaciones de sancionar a Cuba, bien, es una prerrogativa de los Estados Unidos, pero si trata de interferir en el comercio de Cuba con terceros países, como lo hace, entonces eso no es justo. Cuba quería comprar aviones europeos, no puede, porque Estados Unidos de forma agresiva plantea que cualquier artículo que tenga más del 10% de componente estadounidense no puede ser vendido a Cuba sin una licencia específica, y por supuesto esa licencia no es concedida. Por tanto, los aviones tienen más del 10% de componentes estadounidenses. Philip habló de la exploración petrolera. A Cuba le tomó mucho tiempo encontrar la posibilidad de explorar petróleo sin tecnología estadounidense. Luego, Phil Peters una vez dijo en su blog, lo menciono porque les recomiendo que lean su blog. Él planteó el problema de las multas a los bancos, por ejemplo. Y Phil plantea que esto incluso viola las regulaciones estadounidenses porque implica transferencias de dólares, pero el comercio subyacente es un comercio legal.
Por tanto, técnicamente tal vez viole las regulaciones, pero no es ilegal. Estados Unidos confisca las transferencias que se hacen en dólares y sanciona al banco y lo multa. Por tanto, también quiero hablar de otros elementos, otras sanciones que Estados Unidos podría cambiar de forma inmediata. A través de una orden ejecutiva, Cuba podría ser eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. También la necesidad de tener licencias para exportaciones. Él puede eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sí, claro que sí. Cuba no apoya el terrorismo internacional, por supuesto. Y no creo que Cuba, la directora de Estados Unidos, Josefina Vidal, dijo que Cuba rechaza y condena todos los actos de terrorismo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Por tanto, el presidente puede perfectamente eliminar a Cuba de esta lista. Volviendo a la lista de los países que patrocinan el terrorismo, el pueblo cubano tiene razón al pensar que es injusto, que es difamatorio el que se le incluya en esta lista, y es una acusación muy grave y muy seria. Y además es deshonesta. Nadie en el gobierno de los Estados Unidos cree realmente que Cuba patrocina el terrorismo internacional. Otro elemento de las sanciones contra Cuba es la ocupación de la base de Guantánamo sin el consentimiento del pueblo cubano. Hemos ocupado una parte del territorio soberano de Cuba y lo utilizamos como una prisión de alta seguridad, y el tratado dice que debe ser utilizada esta base solo o como una estación naval. El tratado no dice que usted puede torturar a personas en esa base. No, bueno, en realidad no dice nada al respecto. Hillary Clinton, a través de su autoridad ejecutiva, podría hacer todo esto. Segundo, si el embargo, además de su aplicación extraterritorial, ella quiere que las compañías estadounidenses puedan comerciar libremente con Cuba. Todo esto puede hacerse con una orden ejecutiva, porque hay regulaciones que controlan todas estas regulaciones. Cualquier presidente tiene la prerrogativa de establecer órdenes ejecutivas para hacer excepciones. Por tanto, hay una excepción en el control de activos de Cuba. El presidente de los Estados Unidos puede rescindir eso solo con una firma. Hemos hablado de eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El embargo comercial el presidente puede, al mismo tiempo que elimina a Cuba de esta lista, puede también eliminar las restricciones en las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, y al mismo tiempo puede permitir la importación de productos cubanos. Claro que queda el asunto de si las importaciones de Cuba o las importaciones cubanas recibirían un tratamiento favorable. Y creo que sí. La única razón por la cual Cuba no tiene un tratamiento de nación más favorecida es porque Estados Unidos ha invocado la excepción de seguridad nacional al acuerdo del GATT. Cuba y Estados Unidos, de forma interesante, son miembros originales del acuerdo del GATT.
y de la OMC. Cuando se fundó la OMC en 1995, todas las naciones firmaron y ratificaron su compromiso al tratamiento de nación más favorecida que existía en el acuerdo del GATT. Pero lo que hace que los productos cubanos no tengan ese tratamiento de nación más favorecida sería esa orden, y el presidente puede rescindir el artículo 21. Digamos que Hillary Clinton haya podido eliminar los elementos más objetables y ha normalizado las relaciones con Cuba y entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál sería el elemento final? Bueno, usted va de buenas relaciones, va eliminando las sanciones, usted mejora las relaciones, establece comercio, y número 3, aplica el tratamiento de nación más favorecida. Las naciones se deben respeto mutuo. Eso sería el aspecto más interesante. Tendríamos que entrar en áreas o sectores como protección ambiental. Cuba tendría que incluirse en el protocolo que tenemos con México para la exploración de petróleo en el Golfo de México. Si el presidente de los Estados Unidos quisiera normalizar plenamente las relaciones con Cuba, podríamos estar hablando mucho sobre los aspectos técnicos, pero podemos comenzar con estos asuntos. No hay nada que evite que el presidente de los Estados Unidos no solamente ponga fin al embargo, sino que normalice las relaciones con Cuba. Es una cuestión de que el presidente tenga la voluntad de hacerlo y lo haga. Gracias, Bob. Sería justo decir que este concepto de que la Helms-Burton paraliza la posibilidad de que un presidente normalice relaciones es un mito, porque si el presidente tiene la voluntad política para hacerlo, puede ciertamente o tiene la facultad presidencial para hacerlo a través de regulaciones utilizando la FAC y otras agencias. ¿Es cierto? Exactamente. Es absolutamente correcto. Nunca he escuchado que esta proposición haya sido refutada. Algunos hemos estado planteando esto durante años. Tenemos buenos ejemplos. La Helms-Burton codifica el bloqueo. En 1999, Bill Clinton creó los viajes pueblo a pueblo y Helms se quejó, pero nada pasó. Ellos sabían que no tenían la autoridad para rebatir la proposición del presidente. El presidente tiene autoridad para cambiar las regulaciones o los reglamentos. La ley Helms-Burton también condiciona las relaciones normales con Cuba. Cuba tendría que cumplir varias condiciones, ni Fidel ni Raúl podrían estar en el gobierno, tendría que haber un cambio de régimen. Creo que la ley Helms-Burton, además de codificar el embargo, no puede decir que yo creo que el presidente puede ir más allá de eso y puede establecer regulaciones que van en contra de esto. Yo estoy escribiendo al respecto. Gracias, Bob. Gracias, Phil.